Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a su segmento de química. Quien les acompaña, Wellington David Félix. En el día de hoy vamos a estar abordando lo que es el tema de formación de enlaces iónicos. Este es una continuación del tema anterior que estábamos tratando a nivel teórico sobre los enlaces iónicos. Aquí vamos a conocer un poco de manera práctica lo que es la formación de los enlaces y la identificación de enlaces iónicos en algunos compuestos. Para esto vamos a ver una serie de ejercicios y explicaciones. Bien, aquí tenemos una serie de elementos. Por ejemplo, vamos a utilizar la tabla periódica, como ustedes ven acá. Solamente se han enmarcado estas secciones porque estas son las secciones con las cuales vamos a trabajar. Bien, entonces vamos a utilizar lo que son elementos, pero antes tengo que detallarle a ustedes otra técnica de cómo usted identificar, por ejemplo, la estructura de Lewis, que la vamos a utilizar. Observe bien el puntero. Aquí arriba en la primera columna, o sea, el grupo 1A, grupo 2A y el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, hasta llegar al 8A. Miren, a través de esos grupos usted puede identificar sin necesidad de utilizar la tabla de Lewis o sin necesidad de hacer la configuración electrónica de los elementos que usted quiera representar con la estructura de Lewis. Usted puede ubicar según el grupo. Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen al grupo 1A tienen en su última capa o nivel de energía lo que es un electrón. En el grupo 2, por ejemplo, los que tienen o los que pertenecen a este grupo tienen 2 electrones en su último nivel de energía, y usted lo puede representar así en su estructura de Lewis. Así usted lo puede hacer con los demás, con el 3, el grupo 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Esa es otra técnica que se le proporciona para que usted trabaje un poquito más rápido en algunos ejercicios. Bien, ahora vamos a ver ya un poco más de la explicación en sí de la formación de los enlaces iónicos. Por ejemplo, el enlace iónico se da entre metales y entre no metales. Ahora, una de las características que mencionamos que tenían estos enlaces iónicos es que, por ejemplo, el metal es quien le cede a los no metales y los no metales son los que aceptan. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber un cambio, una modificación en la estructura de los elementos que son metales. ¿Por qué? Porque van a ceder. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, ellos están en estado neutro, ¿por qué? Porque tienen las mismas cargas en su estructura, pero si pierde una de estas, obvio que va a aumentar una y va a disminuir otra. Entonces, ¿cuál es una de los elementos que le decimos? Que los metales le ceden a los no metales y los no metales aceptan. Esa es una de las características del enlace iónico. Entonces, ahora vamos a ver un poco más detallado los elementos que vamos a utilizar para hacer la formación del enlace. Vamos a utilizar para formar un enlace entre el sodio y el cloro. Pero ¿qué sucede? Que antes de eso yo voy a buscar la representación de la estructura de Lewis, tanto del sodio como del cloro. Busco la del sodio primero. Me voy aquí al grupo 1A, busco mi elemento que es el sodio, mírelo aquí, y lo coloco en esta posición. Vea, el sodio está representado por un electrón de valencia en su último nivel de energía. Entonces aquí puedes comprobar que lo que te decíamos anteriormente de los grupos es una realidad. Ve, todos los elementos del grupo 1A tienen un electrón de valencia. Seguimos con el cloro. Me voy a este renglón porque no lo puedo encontrar por el otro lado. Y mire, aquí tengo el cloro y lo ubico en mi posición. En la posición que quiero. Aquí lo tengo. Esto me dice que el cloro tiene en su estructura tiene 7 electrones de valencia. ¿Y pertenece a qué grupo? Pues al grupo 7. Bien. Estos son los dos elementos que yo voy a seleccionar. ¿Para qué? Para dar lugar a la formación de mi enlace. Entonces, si usted se fija bien, el sodio le va a facilitar al cloro un electrón. ¿Para qué? Para lograr su estabilidad de cumplir la regla por un lado del octeto, que son 8 electrones, y
convertirse en un átomo estable. Pero producto del compartir de estos electrones, provoca un cambio en la estructura, por ejemplo, del sodio. Y es que ya el sodio, como va a aportar un electrón, va a pasar a formar lo que es un ion positivo. Ahora, ¿por qué positivo? Porque recuerde que cuando los metales pierden electrones, se convierten en electropositivo. Y esto va a tener como resultado un ion positivo. Entonces, véalo acá cómo se lo ponemos. ¿Ve? Va a ser la estructura del sodio, va a pasar a ser Na más 1. ¿Por qué más 1? Porque se convirtió en un ion positivo. Eso representa el más, un ion positivo. Ahora, te detalla que el 1 significa que aportó, o sea, se dio un electrón. Y por esta razón se convierte en un ion positivo, que aporta un electrón. Bien, entonces el cloro, ya aquí el cloro va a aceptar, porque mire, aquí tiene la capacidad de aceptar un electrón, y él va a aceptar el electrón que le va a ceder el sodio. Pero ¿qué sucede? Que cuando acepta un electrón, este se convierte en un ion negativo. ¿Por qué? Porque en su estructura aumenta el número de cargas, ¿verdad? Negativa. Entonces, este va a ser un ion electronegativo, o sea, un ion negativo. Entonces, mire cómo lo representamos por su estructura de la representación de Lewis. Aquí tiene negativo 1, ¿por qué? Porque acepta un electrón y es una carga negativa y se convierte en un ion negativo. Y tenemos esta X representada. Recuerde que la estructura de Lewis se fundamenta en representación de puntos y X. Entonces esta X representa que fue un electrón que se agregó del sodio. Y así el átomo de cloro ya está estable. Entonces se establece lo que es una estabilidad. Aquí tenemos lo que son dos cargas diferentes. Por lo tanto, se van a atraer eléctricamente. Y como resultado vamos a tener lo que es un compuesto o una molécula de cloruro de sodio. ¿Vean? Recuerden que yo les decía que el cloruro de sodio es la sal que nosotros utilizamos para comer. Bien, pasamos rápidamente al otro ejercicio. Aquí utilizaremos el magnesio más yodo o yodo. Y vamos a representar, igual que aquí, su estructura de Lewis. Lo vamos a hacer un poquito más directo porque ya este es el segundo y usted ya más o menos tiene un poquito de manejo. Ponemos su representación, usted lo puede comprobar en el grupo 2, que sí lleva 2 electrones de valencia. Y puede comprobar el yodo en el grupo 7, que también lleva 7 electrones de valencia. Entonces aquí tenemos 2 electrones de valencia. ¿Qué va a pasar aquí? Que el magnesio va a tener la capacidad de aportar 2 electrones. Pero aquí tenemos un detalle. Solamente tenemos un átomo de yodo. Pero vamos a ver qué ocurre cuando este cede un electrón a este átomo de yodo. Vea, aquí ponemos que en su estructura anteriormente tenía 2. Pero ahora, como se dio 1, pues solamente está acompañado de 1. Y como está aportando, o sea, cediendo, se le pone más 1 porque pierde carga negativa y se convierte en un elemento electropositivo. Que recuerden que ya en esta parte tendríamos ya que llamar a esos iones como catión. ¿Por qué? Porque se convierte en un ion positivo y se le llama catión. Entonces, como este se dio un electrón al átomo de yodo, pues el yodo va a aparecer de esta forma. Y mire, aquí tiene el electrón que aceptó y tiene el negativo 1, o sea, un ion negativo al cual recuerden que se le llama anión. A este se le llama anión. Pero ¿qué sucede? Que el átomo de magnesio necesita ceder otro electrón porque tiene 2 electrones de valencia en su estructura. Por lo tanto, ¿qué te va a decir eso? Que vas a necesitar otro átomo de yodo para poder ceder ese otro electrón. Entonces, para eso vengo y coloco aquí un átomo de yodo explicando el proceso de
o sea, que realiza el magnesio para ceder su electrón a este otro átomo. Bueno, coloco aquí, vean, aquí coloco solamente el proceso. Y te pongo el átomo de yodo, su representación con la estructura de Lewis, más el electrón que aceptó. Entonces, este átomo cede otro electrón a otro átomo de yodo. ¿Ve? Vea que aquí no se le representa si es un... O sea, si se convierte en un ion negativo o positivo. Pero como pertenece a este, vea entonces, ahora si yo puedo representarlo aquí, tal cual como acá. ¿Por qué? Porque se dio un electrón de magnesio a un átomo de yodo. Entonces lo represento de esa misma manera. ¿Y qué te dice eso? Bueno, que el átomo de magnesio se dio sus electrones, uno a un átomo de yodo y otro a otro átomo de yodo. Y para representarlo un poco más, pues ¿qué hacemos acá? Vamos a representar la cantidad de electrones que se dio el átomo de magnesio, que es acá, magnesio, y formó lo que fue un ion o cation positivo 2. Vea. Pero ¿qué sucede? Que como tenemos dos átomos de yodo, lo único que usted tiene que hacer es colocar aquí esto ya de manera general de la siguiente forma. Cuando usted coloca esto aquí, usted está diciendo que este átomo de yodo, de manera, aunque ya sabemos que son dos, usted sabe que aceptó un electrón. Pero para que usted vea que se representa de manera, o sea, de esa forma en la estructura, ya usted tiene su formación de ese enlace. Entonces, tú vas a tener como resultado aquí el yoduro de magnesio. Recuerda que este dote indica que tienes una molécula con dos átomos de yodo, acompañado de un átomo de magnesio. Bien, esperamos que haya sido un poco claro esa parte. Ahora vamos a ver otra parte más de este mismo tema. Bien, aquí vamos a ver algo. Aquí vamos a ver lo que es la identificación de enlace iónico. ¿A través de qué? De moléculas. Recuerde bien, aquí le ponemos un ejemplo. Vamos a utilizar quizá la tabla periódica para identificar esto. Pero es distinto porque aquí solamente vamos a trabajar con las electronegatividades de los elementos. Recordar que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia su centro o núcleo. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de dos partículas. Estas dos partículas te dicen que hay una relación entre ellas y te establece que entre ellas hay en medio lo que es una distancia. Ahora, a esta distancia se le llama distancia de enlace. Pero, ¿qué sucede? Que cuando se da esa estabilidad entre ambos, podemos decir que es un enlace. Entonces ahí se establece lo que es un enlace. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad entre estas dos partículas, partícula A y partícula B. Pero aquí hay un detalle. En el vídeo anterior habíamos detallado que para tú formar para que se forme un enlace iónico, tiene que tener una gran diferencia de electronegatividad entre ambos elementos, tanto en el A como el B, o sea, entre metal y no metal. Entonces, en ese vídeo planteamos que la diferencia de electronegatividad era mayor de 1.7, pero hemos querido también agregarle que usted puede trabajar tanto con una diferencia de 1.7 como de 1.5 para el enlace iónico y no va a variar. O sea, lo que queremos es que usted entienda que en muchos casos, o sea, usted va a ver quizás por ahí informaciones que te plantean que la diferencia de electronegatividad es 1.5 y que también puede ser 1.7. Los dos rangos o cifras son válidas. Ahora nosotros vamos ahora a comprobar que esto es cierto y vamos a utilizar en el primer caso la molécula de óxido de litio. En este caso vamos lo que es a buscar las diferentes electronegatividades de ambos átomos de esos elementos por separado. Buscamos la electronegatividad del litio, me voy aquí y me dice que es 1.0. La coloco aquí debajo
¿verdad? 1.0. Busco la del oxígeno, que es 3.5. Miro acá en el puntero y la coloco acá. Entonces, ¿qué sucede? Como me habla de una diferencia de potencial, ¿qué yo voy a hacer? Voy a restar las diferentes electronegatividades para ver el resultado si concuerda con la cifra que me plantean por aquí. Y hago la resta. Y cuando hago la resta, me da el resultado de que es una diferencia de 2.5. Entonces, la regla te dice que tiene que ser mayor a 1.7 o a 1.5. Entonces, como es mayor, está bien, me dice que es un enlace iónico. Es una forma de usted comprobar, porque automáticamente usted ve que hay una relación entre un metal y un no metal, usted puede plantear que es un enlace iónico, pero esta forma es una manera de usted comprobar que el ejercicio sí es un enlace iónico. Seguimos con la molécula de óxido de sodio. Y aquí buscamos la electronegatividad del óxido de sodio. Vamos acá, es 0.9. Buscamos también lo que es la del oxígeno, que ya sabemos que es 3.5. Y establecemos lo que es una resta. Y cuando hacemos la resta, vean, aquí tenemos que es 2.6. Y como cumple la regla, pues es un enlace iónico también. Pasamos de una vez lo que es a hacer la molécula de cloruro de sodio. Buscamos el sodio, ya sabemos por acá que lo teníamos, que es 0.9. Lo colocamos aquí, pero no conocemos la del cloro. Vamos al renglón 7 del grupo 7A y busco y es 3.0. Entonces, esa es su electronegatividad. La resto y el resultado me va a dar 2.1 y eso te dice que sí es un enlace iónico. Entonces, continúo con el otro ejercicio, que es el óxido de aluminio. Como no conozco el aluminio, pues busco su electronegatividad y me dice que su electronegatividad según la tabla es 1.5. Pues la coloco y como ya conozco la del oxígeno, pues la coloco también. Y que es 3.5. La resto y la diferencia me da que es de 2. Entonces eso me dice que sí, que esos son enlaces iónicos. Recuerden que hemos mencionado algunas formas de usted identificarlo. ¿Para qué? Para que usted tenga variabilidad de aplicación de sus diferentes ejercicios, y esperamos que esta parte haya sido muy clara para sus dudas y para su conocimiento, o sea, para el beneficio de su conocimiento. Ya finalmente, recordar que pueden buscarnos como Welton David Félix en el canal de YouTube, agregarse a nuestras suscripciones y activar siempre la campanita para que pueda verificar todos los materiales que vayamos agregando al canal.